Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras webinars de importaciones de China. Para mí es de verdad un gusto encontrarme con ustedes y bueno, con estos miércoles, ¿no? Que siempre acostumbramos a hablar de importaciones de China. Saludos a todos, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a llevar un tema bastante interesante, que es el correcto llenado del certificado de origen en el Tratado de Libre Comercio de China con Perú. Este tema va a ser muy importante para todos nosotros porque eh, el certificado de origen del proveedor chino va a permitir que nosotros aquí en Perú podamos aplicar a un sistema que se llama la desgravación arancelaria. ¿Y qué significa este sistema de la desgravación arancelaria? Significa que tú vas a pagar menos aranceles que los normales. Pero uno de los requisitos para ello es que tu proveedor chino acompañe el envío de la mercancía con un documento que se llama el certificado de origen, que va a certificar, valga la redundancia, que el producto es originario de China. Claro está que este documento tiene que guardar ciertos estándares y eso es uno de los puntos que vamos a ver ahora, ¿no? Porque también vamos a comentar aquí que se han dado casos, y vamos a ver unos ejemplos aquí, en que el proveedor chino ha emitido documentos parecidos a un certificado de origen, pero que finalmente no son un certificado de origen. ¿Y cuando se termina enterando el importador? Cuando le entrega el documento a su agente de aduana y su agente de aduana le dice, esto no es un certificado de origen. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Y cualquier proyección de ahorro de aranceles que se pudiera haber dado, pues se va a diluir, ¿no? Entonces va a ser muy importante hoy conocer cuál es el formato correcto, ¿no? Para no dejarnos sorprender por algunos proveedores, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la parte esencial, ¿no? Entender que si nos mandan correctamente emitido el certificado de origen, pues vamos a poder acceder a descuentos en los aranceles producto del acuerdo comercial con China, ¿no? Sin embargo, también hoy vamos a ver que no es suficiente con tener el formato correcto del certificado, sino que también tiene que estar bien llenado. Porque aún siendo el certificado oficial, el certificado formal, si este tiene errores en el contenido, no va a poder aplicar a desgravación arancelaria tampoco. Entonces, imagínate, lo sensible de esto, para tener mucho cuidado, ¿no? Que inclusive el formato original, si está mal emitido, no nos va a permitir llegar a tener los descuentos en los aranceles. Entonces, todos estos puntos lo vamos a ver hoy para que usted se pueda ir a terminar esta jornada. Iba a decir, se puede ir a casa, pero estamos todos en casa. Usted pueda terminar esta jornada ya entendiendo mejor cómo funciona el tema de la certificación de origen, ¿no? Vamos a visitar un par de páginas también que nos van a ayudar bastante. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de comercio facilitador logístico y hoy, gracias a CAMEX, traemos el correcto llenado del certificado de origen en el Tratado de Libre Comercio China-Perú. A ver, quiero hablarles un poquito del Tratado de Libre Comercio con China. Quería comentarles que este tratado le ha hecho mucho bien a los importadores peruanos. En realidad son dos cosas las que han hecho que eh, los proveedores chinos sean proveedores ideales para el empresariado peruano, ¿no? La primera de ellas es que los proveedores chinos manejan cantidades mínimas de venta bastante pequeñas, ¿no? Puedes tú empezar comprándole 5 unidades, 10 unidades, 15 unidades, ¿no? Es más,
creo que me antecedió a este webinar, un webinar que hablaba sobre importaciones pequeñas a través de AliExpress y demás. Entonces, sí, ese es uno de los factores que ha hecho que calce muy bien el proveedor chino con el importador peruano, ¿no? Que el proveedor chino, a diferencia del proveedor norteamericano o europeo, le puedes comprar cantidades pequeñas. Pero el segundo punto que ha hecho que esto se perfeccione es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con China, porque más del 80% de productos que traemos de China pueden venir con cero arancel. Cero arancel. A Perú, gracias al tratado que tenemos con China. Y esto ha causado un efecto bastante positivo en las importaciones. Si nosotros revisamos las estadísticas, el TLC con China se suscribió en 2009, pero entró en vigencia en 2010. Y a partir de 2010 en adelante, las importaciones de China a Perú crecieron bastante. ¿Qué lectura nos da esto? Esto nos da la lectura que este tratado le hizo muy bien a los importadores, ¿no? Y entonces ustedes pueden también subirse a este tren, permítanme usar esa expresión, a este tren del Tratado de Libre Comercio para tener importaciones más competitivas, ¿no? Y obtener ventajas muy interesantes, como por ejemplo, que ya lo estábamos mencionando, la reducción de aranceles al ingreso a Perú. Entonces, al tú pagar menos aranceles importando desde China a Perú, al pagar menos aranceles, tienes también más presupuesto para poder comprar, porque en lugar de pagar aranceles, con ese dinero puedes comprar más cantidades también. Entonces, no solamente es la oportunidad de pagar arancel cero o un arancel reducido, sino también es la posibilidad de tener más recursos destinados a comprar. Y que por consecuencia va a hacer que nosotros podamos manejar mejores costos aquí en Perú y al momento de hacer la venta local podamos tener un mejor margen, ¿no? Entonces, tiene todas las de ganar el hecho de hacer este ejercicio de traer el producto con el arancel descontado, ¿no? Entonces, tiene hay mucho que ganar ahí. Entonces, yo creo que vamos a salir hoy de esta reunión, yo le llamo reunión porque ya vamos a empezar a intercambiar sus preguntas con mis respuestas y sus experiencias. Entonces, yo creo que vamos a salir de esta reunión hoy ya con esa disciplina de siempre pedirle al proveedor el certificado de origen, ¿no? Quiero saludar a Yanina, quiero saludar a Ali, a Mario, a Héctor, a Kay, a Liz, que nos están acompañando el día de hoy. Me gustaría que me comenten desde dónde nos están siguiendo, todos de Lima, algunos de provincias, tal vez desde otro país también. Me gustaría recibir sus saludos para poder también saludarlos y empezar pues a entrar ya en calor para las preguntas, ¿no? Hola Kevin, también muy buenas noches desde Lima. Gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Liz desde San Juan del Lurigancho, Betty desde Lima también, ¿cómo estás? Yo muy contento de estar con ustedes, ¿no? John desde Tumbes, qué buen calor por ahí, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, hoy estamos, como saben, en el tema de el certificado de origen y su correcto llenado, ¿no? Saludos para Kelly desde Lima, para Catherine Falcón desde Lima también, para Edgar desde Lima, saludos Steve desde Arequipa. ¿Cómo estás, Steve, desde Arequipa? ¿Cómo quisiera estar ahí en el mercado de San Camilo con un pastelito de papa y una cola escocesa? Ese es lo mejor que puede existir. Saludos para mi amigo Rafael Moreno. Un fuerte abrazo, Rafa. Gracias, Liz, por lo de extrañar las clases. Sí, anduve de vacaciones. No en Hawái, como dice el filósofo Maluma, pero algo cerca por ahí. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos un poco a ver la parte operativa
el tema de la desgravación arancelaria, ¿no? Estábamos diciendo que una de las grandes ventajas es que vamos a obtener descuentos en los aranceles. Entonces, por ejemplo, miren aquí la pantalla lo que les tengo preparado, ¿no? Vamos a imaginar que nosotros queremos importar biberones de China, ¿correcto? Queremos importar biberones de China. Hemos visto un proveedor confiable, hemos visto, digamos, una oportunidad de negocio ahí. Y entonces, en la página de SUNAT, nosotros podemos encontrar, como vemos en pantalla, la desgravación arancelaria, ¿verdad? Cuando yo hablo de desgravación arancelaria, hablo de descuentos a los aranceles. Y el descuento de los aranceles se hace a través de una variable que se llama el porcentaje de liberación, ¿no? Por ejemplo, aquí como pueden ver, si yo traigo biberones y me acojo al Tratado de Libre Comercio con China, y cuando digo me acojo al Tratado de Libre Comercio con China, se entiende que acompaño el proceso de desaduanaje con un certificado de origen con el correcto formato y con la correcta emisión. Si yo importo estos biberones de China, entonces me puedo acoger al Tratado de Libre Comercio y obtener un 90% de descuento a los aranceles sobre una base de 9%. ¿Qué significa esto? Que yo al 9% de arancel base le voy a descontar 90%. El 90% de 9 es 8.1. Por lo tanto, yo al traer estos biberones pagaría solo 0.9 de ad valorem. 0.9, o sea, menos de un punto porcentual, ¿no? Aquí está, el arancel base era 9, le deduje el 90%, que es 8.1, y a 9 le resté ese 90%, que es 8.1, y quedamos en 0.9 de ad valorem, menos de un punto porcentual, ¿no? Y si ustedes ven los cálculos de tributos que se dan en estas simulaciones, se van a dar cuenta, por ejemplo, que si yo hubiese importado el producto sin Tratado de Libre Comercio, hubiese pagado, por ejemplo, 7.672 soles de derechos y 1.339 de percepción tributaria. Pero si me acojo al TLC, este segundo cuadro es con TLC, entonces voy a pagar 5.831 de derechos y de percepción 1.275. Entonces, más o menos ahí, a ojo de buen cubero, nos estamos ahorrando más o menos 1.100 soles, ¿no? Que son aproximadamente 300 y pico de dólares. Un ahorro bastante significativo, ¿no? Sobre todo cuando somos empresas que recién están iniciando. Entonces, esta ya en números, aterrizado en números, es una gran ventaja que hay en acogerse al Tratado de Libre Comercio. Tengo aquí ya algunas preguntas para quienes nos siguen a través de Facebook, y si ustedes, quienes nos siguen a través de Zoom, ya tienen preguntas también, pueden empezar a hacerlas, ¿no? Un saludo para Lucy en el Cusco también. Un saludo para Lucy en el Cusco y un saludo también para Puno. Un saludo para Puno también. Muy bien, tenemos una primera pregunta de Beto García. Beto García dice, el certificado electrónico necesariamente se tiene que presentar en físico. Teniendo en cuenta que sea afirmativo la respuesta, ¿cuál es la entidad que regula eso? La idea es simplificar los procesos para los importadores. Beto, gracias por tu pregunta. Te comento. Hay ciertos acuerdos comerciales que ya ponen en práctica el certificado electrónico. Por ejemplo, nosotros en el marco de la Alianza del Pacífico, con Colombia, Chile y México, ya lo tenemos en práctica. Para hablar puntualmente con China, no. En el TLC con China, que es el tema que nos reúne hoy, el certificado de origen se sigue emitiendo de la manera tradicional, o sea, hablamos del papel físico, ¿no? Sin embargo, quisiera comentarte que mientras dure el estado de emergencia, el gobierno peruano
conversó con varios gobiernos, entre ellos el chino, para permitir que se pueda trabajar con copia simple del certificado de origen, ¿no? Durante todo el tiempo que dure el estado de emergencia. Entonces, en la actualidad, en la práctica, Beto, en el TLC con China, solamente presentamos una copia escaneada, pero legible, una copia escaneada del certificado de origen. Sin embargo, yo recomiendo que, si bien es cierto, no es necesario tener el original a la mano, porque se puede trabajar con la copia escaneada, yo sí recomiendo que ya luego de haber nacionalizado el producto, ya con la tranquilidad de tener el producto contigo, ya tramites el ingreso físico del certificado para tus archivos, ¿no? Eso sí lo recomiendo. Muchas gracias, Beto, por la pregunta, por lo más bastante interesante. Muy bien, ahora, ¿quién tramita el certificado de origen? ¿Quién tramita el certificado de origen y quién emite el certificado de origen? Fíjense que son dos preguntas las que estamos poniendo aquí. ¿Quién lo tramita? ¿Quién lo emite? Ojo, ojo con eso. Entonces, ¿quién debe hacer los trámites del certificado? El exportador. Y esto no es una regla solo de China, es una regla a nivel mundial. Siempre el que exporta es el que hace el trámite del certificado. ¿Ok? Beto, hagamos lo siguiente, me escribes, te dejo mi correo al final y te mando la información del tema del certificado de origen, lo que te decía que se podía trabajar con copias. ¿Ok? Y me escribes para eso. Te agradezco. Entonces, volvemos al tema. El que tiene que tramitar el certificado es el exportador, o sea, el que te está vendiendo a ti es el que lo tiene que tramitar. ¿Correcto? Mucho cuidado con eso, porque yo he visto muchos casos de proveedores que no quieren emitir el certificado de origen. Y entonces, por ejemplo, a nuestro despacho aquí en Comercia, llegan muchos importadores que nos dicen, usted con su operador en China nos puede emitir el certificado. Y yo les digo, no, porque el certificado lo tiene que tramitar el exportador. El exportador es el que lo tiene que tramitar ante las autoridades competentes. Y no miento cuando les digo que al menos 2 veces al mes recibimos esa consulta. Y ustedes, Comercia, no pueden con su oficina de China tramitar el certificado. Lamentablemente la respuesta es no, porque ese documento lo tiene que tramitar el exportador, o sea, tu proveedor lo tiene que tramitar. Ojo con eso, él lo tiene que tramitar. Vuelvo a decir que esto es una disciplina universal. Siempre el que exporta emite el certificado de origen. Lo tramita, perdón, lo tramita. ¿Y quién lo emite? Lo emite la autoridad, la entidad autorizada, ¿no? Una entidad autorizada lo tiene que emitir. ¿Cómo sabemos que tal o cual entidad china está autorizada para emitir certificados de origen? Fíjate, vamos a entrar en este momento, voy a dejar de compartir la PPT para entrar a mi navegador y que podamos hacer el filtro, ¿correcto? Y que podamos hacer el filtro. Vamos a hacer un filtro en el cual ustedes van a ver qué entidades chinas están autorizadas para emitir certificados de origen y cuáles no. ¿Ok? Me permiten dejar de compartir para poderles compartir mi navegador. Solamente regálenme unos segundos nada más. Y estamos con esto nuevamente.
A ver, ustedes me van a confirmar, por favor, si están viendo en este momento la página de Sunat en la pantalla. ¿Me podrían confirmar, por favor, si en este momento están viendo la pantalla de Sunat? Me regalan un sí, si es que es correcto. Perfecto. Gracias. Miren, este link está en el PowerPoint, que es el material que ya les han compartido al inicio de la ponencia. Y entonces, en esta página nosotros vamos a poder ver si las entidades chinas que salen como emisoras del certificado de origen están habilitadas, ¿no? Yo entro aquí a elegir país y vamos a entrar a China. Y vamos a darle en buscar. Y fíjense, van a ver varias entidades chinas que figuran como cesadas y varias otras que sí figuran como habilitadas. Entonces, esta es una buena manera de filtrar el certificado de origen, ¿no? Aquí lo importante va a ser que ustedes le pidan al proveedor un draft del certificado de origen, o sea, un borrador, ¿no? Para que ustedes puedan validar uno, que es el formato correcto, y en un momento más vamos a entrar en ese detalle. Dos, que la entidad que lo está emitiendo esté habilitada, y eso lo validan en esta web. Tres, que esté correctamente lleno el certificado, ¿no? Entonces, la idea obviamente es poder hacer las correcciones a nuestro proveedor, que tú lo corrijas al proveedor, lo digo en el mejor de los sentidos, que tú corrijas al proveedor si algún error tiene, ¿no? De alguna manera, el objetivo de la clase de hoy es que tú puedas estar, digamos, en la línea de poder corregir a tu proveedor si tu proveedor está emitiendo mal el certificado de origen. Y algunas veces los exportadores chinos emiten mal también. ¿Entienden? Entonces, es importante que tú como importador defiendas este derecho que tienes a presentar un certificado de origen bien emitido aquí en Perú para poder obtener la ventaja de la desgravación arancelaria. ¿Ok? Vamos a volver con las PPT. ¿Ok? Estamos nuevamente en las PPT en el PowerPoint para continuar. Entonces ya saben, cuando decimos tramita, lo hace el exportador. Y cuando decimos quién emite, emite la entidad autorizada y nosotros podemos validar esto en la página de la SUNAT. ¿Ok? Vamos con algunas preguntas que tuviéramos. Hablamos una ronda de preguntas en este momento. A ver, tengo una pregunta aquí, nos dice, a ver, el NIC es 042576. El certificado de origen se tramita en cada importación. Si importa el mismo producto varias veces, se tramita para cada una. Muy buena pregunta. El certificado de origen es para cada importación. El certificado de origen es para cada importación. A ver, Leslie nos dice si tiene un costo la emisión del certificado. Sí, de hecho en China esto tiene un costo, ¿no? ¿Quién lo debe asumir? Es una muy buena pregunta. Como toda la negociación, Leslie, tiene que haber un acuerdo de mutuo, ¿no? No necesariamente te voy a responder que el proveedor, no necesariamente el importador, es negociable. La emisión del certificado es negociable porque independiente hasta del Incoterm, ustedes saben que uno puede pactar un Incoterm, pero también puede hacer arreglos paralelos con el comprador. Recuerden que los Incoterm no son normativos, son solamente prácticas usuales. Entonces, Leslie, para resumirme, ¿quién asume el costo? Eso depende de la negociación. Kevin nos pregunta, a ver, yo le compro a 5 proveedores diferentes, dice, ¿no? El certificado
certificado el broker puede hacerlo solo por todos los 5 proveedores o necesariamente cada proveedor tiene que mandarme el suyo? Muy buena pregunta, Kevin. Muy buena pregunta. A ver, vamos a analizar tu pregunta porque es muy interesante. Fíjate, ¿ah? Se llama certificado de origen porque se trata de demostrar el origen donde fue producido el producto, dónde se produjo el producto, ¿correcto? Ahora, ¿necesariamente el que exporta produce? No necesariamente. Pero si tú le compras a un proveedor que no produce, entonces en el certificado de origen va a figurar una empresa como productor y otra como exportador. Una como productor y otra como exportador. Entonces, si tú le estás comprando a 5 proveedores diferentes y son 5 productores diferentes también, tienen que haber 5 certificados de origen. ¿Ok? Tienen que haber 5 certificados de origen. Porque si tu broker hace un solo certificado, estaríamos asumiendo que él produce y exporta todo, ¿no? Y eso estaría faltando la verdad y en posteriores fiscalizaciones podrían haber implicancias. Entonces, Kevin es un certificado por proveedor. Un certificado por proveedor, Kevin. A ver, Mario dice, ¿desde qué cantidad debo tramitar el certificado de origen? Dice que solicité un producto de AliExpress y veo que es tal como se muestra. Ahora quiero pedir 50 o 100 unidades. A ver, Mario, te comento. Si las importaciones no pasan de $200, están exoneradas de tributos y ahí el certificado de origen pues ya no entraría hasta allá. 2. Si no pasa de $600 valor CIF, no necesitas certificado de origen, solo necesitas una declaración de origen, que es un formato súper simple que tu proveedor chino conoce. Y mayor a $600 CIF, ya vas a necesitar el certificado tal y cual lo estamos aprendiendo aquí. ¿Ok? Muchas gracias por sus preguntas. Muy bien, decíamos que el exportador es el que tramita el certificado de origen. Entonces, ¿qué sucede? Se conoce de muchos casos, yo he visto muchos casos de manera directa e indirecta también, de proveedores chinos que emiten modelos como los que estamos viendo en pantalla. Unos modelos de fondo celeste, que tienen, por ejemplo, uno de ellos tiene, como lo pueden ver ahí, el sello de la Cámara de Comercio Internacional y demás. Pero ninguno de los formatos que estamos viendo en pantalla, ninguno de estos formatos es correcto. Así que si tu proveedor cuando te manda el borrador del certificado, porque ojo, por favor, esa es la disciplina que debemos de tener. Decirle al proveedor, mándame un draft, mándame el borrador del certificado. Yo no puedo decirle directamente hasta el original, porque si tiene hierros, después empiezan los problemas. Entonces, cuando te mande el borrador, si te manda estos formatos, no, ninguno de estos formatos es. Ninguno de estos formatos es. Ambos tienen 12 casillas y el original, que lo vamos a ver en un momento más, tiene 14. Y ninguno de los dos tiene como encabezado el nombre formal del Tratado de Libre Comercio Perú-China, que su nombre formal es el FTA China-Perú. No lo tienen. Entonces, ninguno de estos formatos, por favor. Así que ustedes tengan a la mano estas imágenes, porque si te mandan estas imágenes, esto de ninguna manera es un certificado de origen, y si tú te empecinas en que lo sea, cuando lo presentes a tu agente de aduanas aquí, tu agente de aduanas ni lo va a mirar. En el mejor sentido lo digo, porque no es original y obviamente no se puede declarar un certificado que se sabe no es el correcto y no es el que corresponde. Así que mucho ojo con estas imágenes. En cambio, este sí es el formato correcto de el TLC con China.
este sí es el formato correcto. ¿Cómo sabemos que es el formato correcto? Número 1, tiene 14 secciones. ¿Ok? Tiene 14 secciones. Ese es el detalle número 1. Tiene 14 secciones. Los modelos anteriores que les pasé tienen 12 secciones. Entonces, número 1 tiene 14 secciones. Ese sería, digamos, un primer punto que debemos de checar. Número 2, tiene como título el nombre formal del Tratado Perú-China, que es el China-Peru FTA, ¿no? FTA es por Free Trade Agreement, o sea, el Tratado de Libre Comercio de China-Perú. Debe tener ese encabezado. Si no lo tiene, no es original. Entonces ahí tienes dos detalles importantes. El número de secciones y el título formal del acuerdo. Con esos dos detalles, más el sello de la entidad habilitada, entonces con esos 3 detalles, entonces ya te puedes sentir seguro que el formato es correcto. Con esto ya te puedes sentir seguro que el formato es correcto. Ahora faltaría la segunda parte, que esté bien emitido, que esté bien lleno. O sea, ya entendiendo que es el formato correcto, lo segundo sería que esté bien lleno. O sea, que esté lleno debidamente, ¿no? ¿Y cómo sabemos que está lleno debidamente? Vamos a eso. Número 1, el exportador. Aquí va el exportador y el exportador es el que figura en la invoice, o sea, en la factura. Si la invoice dice Beijing Company, el exportador en el certificado de origen también debe ser Beijing Company. Si el exportador en la factura tiene un nombre y en el certificado de origen tiene otro, ya está mal emitido. Ya está mal emitido. Ojo con eso. Entonces, el exportador en la factura debe ser el mismo que el exportador en el certificado de origen. Ojo con eso, por favor. Muy importante. 2. Si el exportador no es el que produce, entonces en el casillero de exportador va a aparecer el nombre de la compañía que produce. Si el que exporta produce a la vez, entonces en las casillas exportador y productor, pues vendrá lo mismo. ¿Ok? Vendrá lo mismo. En el casillero del importador es donde va tu compañía, la empresa importadora, y ahí debes figurar tal cual estás escrito en el RUC. Ni una coma, ni un punto, ni una A, ni una B, de más ni de menos, sino tal cual figuras en SUNAT. Así es que debes figurar en el certificado de origen. Luego, algunos datos operativos, sobre todo en el tema marítimo, ¿no? El nombre del barco en el que salga y todo lo demás, porque el certificado de origen lo emiten allá en origen en China luego de la salida del medio de transporte. ¿Ok? Ahora, otro punto muy, muy importante es en los casilleros 11 y 12, que están aquí. ¿Ok? En los casilleros 11 y 12. ¿Por qué? Porque el casillero 11, atención, el casillero 11 de la factura nos va a decir, perdón, el casillero 11 del certificado de origen, el casillero 11 del certificado de origen nos va a decir el número y fecha de la factura. Entonces, aquí tiene que haber consistencia, tiene que haber congruencia. El número de factura,
y la fecha de factura que figuran en el certificado de origen deben coincidir con la factura propiamente. Si no coinciden, estamos hablando de un certificado mal emitido y que no podrá acogerse a las preferencias arancelarias. Ojo con eso. Y en el casillero 12 va a figurar el valor. El valor total de la factura y el Incoterm en el que está. El valor total de la factura y el Incoterm en el que está. Ojo, el valor total. Me explico. Vamos a suponer que tú estás trayendo 4 productos, pero de los 4 solamente 3 están en el acuerdo con China. Solamente 3. Los 3 deben figurar en el certificado de origen, pero el valor tiene que ser por el total de la factura, independiente de que toda la factura se acoja o no a esta preferencia arancelaria. ¿Ok? La mínima incongruencia entre la factura y los casilleros 11 y 12 van a inhabilitar ese certificado y los planes pues, de obtener descuento en los aranceles no se van a poder cristalizar, ¿no? En el casillero 7 vamos a poner la descripción de la mercancía tal como está en la factura, en la partida arancelaria con los 6 primeros dígitos que son el sistema armonizado o el HS Code. Ahora, ¿qué sucede si el proveedor chino insiste en que pueden manejarse más de un formato, ¿no? De repente tú le dices, no, ese de color azul que me está mandando no es, porque le falta esto, le falta lo otro, o sea, tú ya vas aplicando, ¿no? Vas aplicando lo que estás aprendiendo. Y tú tienes que defender tu posición y decirle, no, hay un único formato, esos que tú me estás mandando no lo son. ¿Y sabes cómo se lo vas a sustentar? Vamos nuevamente al navegador. Vamos a entrar a la web donde están todos los acuerdos comerciales que Perú ha suscrito con el mundo, ¿no? Y obviamente China está, pues, dentro de ellos. acuerdoscomerciales.gov.pe. Entonces, quieres ser muy, muy contundente con tu proveedor en el sentido de que este es el único formato, lo invitas a navegar por esta web y entras a la banderita china. Y luego, cuando entras a la banderita china, te vas a la opción textos del acuerdo. Y una vez que estás en textos del acuerdo, vas al anexo 5, certificado y declaración de origen. Y tú le dices a tu proveedor, mira, el formato está colgado en la web oficial de mi gobierno, del gobierno del Perú. Y como tú has podido ver, mi estimado proveedor chino, hemos entrado al acuerdo con tu país. Y aquí está el formato. Dice FTA y tiene 14 secciones. Entonces, de esta manera ya se vuelve súper sólida tu posición en cuanto al formato del certificado de origen. ¿Ok? Les voy a dejar el link en el Zoom para que podamos tener este dato a la mano. ¿Ok? Se los estoy dejando en el chat.
Entonces, como les decía al inicio de nuestra reunión, el gran objetivo es pues que ustedes estén ya en la línea, en la posición de poder corregir al proveedor de ser el caso, ¿no? Porque vuelvo a repetir una vez más, un certificado de origen con un formato incorrecto o con el formato correcto pero mal emitido va a deshacer cualquier plan de ahorro en el tema de los aranceles o de evitar los aranceles. ¿Ok? A ver, vamos a resolver preguntas. Jan Blackmore nos dice, nosotros debemos enviar al proveedor el formato. Bueno, claro, podrías enviárselo para que se oriente, ¿no? Pero igual él tiene que ir a su entidad china a emitirlo. Más bien, Jan, el tema sería que tú estés ahí detrás presionando, en el mejor de los sentidos lo digo, para que haga el certificado de manera correcta, ¿no? Aplicando lo aprendido hoy. Esa es la idea. Porque finalmente viene emitido, entonces tú aquí tienes descuentos en los aranceles. Tenemos una pregunta de Beto García. Beto García nos pregunta, en la sección 12, considero el shipping fee también. En la sección 12 dice valor de la factura. Entonces, si el shipping fee forma parte de la factura, debe de estar. ¿Ok? Debe de estar. ¿Qué más preguntas tenemos? Recuerden que ustedes como importadores tienen que velar porque les manden el certificado de origen correcto. Es decir, digamos, si nos ponemos muy ortodoxos y muy teóricos, vamos a decir que la obligación de la emisión del certificado de origen es del exportador. Y eso es correcto. Pero, sin embargo, el hecho que sea la obligación del exportador no va a hacer que tú te duermas en ese sentido, sino todo lo contrario, ¿no? Estar ahí detrás para que lo haga bien, pero sobre todo estar detrás mostrándole al proveedor que tú tienes conocimiento del tema del certificado, ¿no? Y el proveedor va a decir, no, sí, pues este importador conoce. Entonces, no va a haber lugar a sorpresas, ¿no? No va a haber lugar a sorpresas. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Ha quedado todo claro? Tal vez algún punto que tengamos que repetir, algún punto que tengamos que reforzar. Vamos con más preguntas. Leslie, claro, un trading puede emitir un certificado de origen porque el trading técnicamente es el que exporta. El trading de factura es el exportador. Él puede figurar como exportador, no hay ningún problema. Él puede figurar como exportador porque no necesariamente el exportador es el productor. Kevin, en el caso de la declaración de origen igual puede ser una copia escaneada, ¿no? Puede también ser una copia escaneada. La declaración de origen te va a servir solo hasta $600 CIF. Solo hasta $600 CIF. ¿Qué más preguntas tenemos? A ver, Jaime nos dice si esto aplicaría importaciones mayores a 2.000. No, a ver, fíjate, importaciones de $200 para abajo no pagan aranceles, así que ahí el certificado no entraría a tallar. Pero más allá de $200 en adelante sí, se puede aplicar para despachos por courier, para despachos con simplificada, con agente de aduanas. Kelly, para ver la clasificación arancelaria de los aros
tienes que ir a la opción una partida arancel en la página de SUNAT. Vas a Google y pones una partida arancel. Kevin, como vuelvo a repetir, el certificado de origen te va a ayudar cuando la mercancía vale más de $200 hacia arriba, al infinito y más allá. Si tenemos un exportador y varios productores, certificados de salida del exportador, no. Es que un certificado, como puedes ver, alberga un exportador y un productor. Si tienes un exportador y 4 productores, 4 certificados. Si tienes un exportador, un productor, es un certificado. Así funciona. A ver, Leslie, no. La declaración de origen la emite solo el exportador. No necesita ninguna autoridad competente para declaración de origen, porque son de alguna manera importaciones de menor cuantía, ¿no? Kate, siempre se debe bancarizar el pago a los proveedores. Siempre se debe bancarizar. Y con cuentas donde sea titular el importador, ¿no? Así pagues por internet o las transferencias bancarias, las tarjetas que vayas a usar en los pagos por internet o las cuentas que vayas a usar si vas a hacer transferencias de cuentas, deben tener siempre como titular al importador. ¿Ok? Estamos llegando al final de nuestra presentación. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Tengo algunas consultas más. A ver, Ali nos dice qué productos son libres de aranceles. Bueno, la lista es bastante extensa, Ali. La lista es bastante extensa. Si más o menos tienes un grupo de productos, estás viendo mi correo en este momento en pantalla y me puedes escribir. Mario, ¿cómo identificar una declaración legítima? Y me dice, sería bueno una clase sobre ello. Mario, ya me empiezo a sentir mal porque esta clase era esa clase, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Si tiene 14 secciones, si tiene el sello de la entidad autorizada, si dice FTA en el encabezado, entonces esa es una declaración, ese es un certificado legítimo. Me habla sobre declaración de origen, Mario, no de certificado. Declaración de origen, no. Ese es un formato simple que emite solamente el exportador chino, sin necesidad de una entidad. O sea, si tu pregunta, Mario, va solo por declaración de origen, que no es lo mismo que certificado, si va por declaración, es un formato súper simple que el exportador lo llena, ¿no? Pero el límite son $600 CIF. Kelly, certificado de origen funciona para el proveedor también, no, los certificados de origen tienen efecto de desgravación en destino. Tienen efecto de desgravación en destino. Muy bien, muchísimas gracias a todos. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y a nombre personal también, muchísimas gracias. Queden súper atentos a la programación que CAMEX tiene para ustedes en temas de importación, de comercio exterior en general, ¿no? Visiten siempre cursosonline.as para que puedan ver la grabación de los webinars. Estén atentos siempre a la página Facebook de CAMEX. Tienen ahí en pantalla el correo informativo y los teléfonos de CAMEX también para cualquier inquietud. Y adicionalmente tienen mi correo para cualquier consulta que no hayan podido alcanzar a hacer ahora, hoy día, ¿no? A veces sucede que termina la ponencia y decimos, ¿por qué no pregunté? Me escribes y así podemos continuar con este tema, ¿no? Jackie me pregunta cómo puedo saber qué entidad exacta para emitir certificados de origen. Hicimos el ejercicio hoy, Jackie. Hubo ahí un link que hemos compartido. De repente, cuando veas el video, vas a poder checarlo nuevamente. Declaración de origen hasta $600 CIF, Daniel. Hasta $600 CIF. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les dejo también mis redes sociales para que me puedan agregar y también estar juntos por esa vía. ¿Ok? Dios los bendiga grandemente a todos y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad. Hasta entonces.